Ok. Perfecto. La conexión de internet está terrible, ¿ok? Eh, pero eso ya no es imputable a nosotros ni a ustedes, ¿ok? Entonces, bueno, decía las ecuaciones. Distancia igual velocidad por tiempo, velocidad igual distancia sobre tiempo y tiempo distancia sobre velocidad. Que tengan cuidado con las unidades. ¿Sí? Lo que está en sistema, si van a trabajar en sistema MKS, todo debe estar en sistema MKS. Si van a trabajar en sistema CGS, todo en sistema CGS. Si van a trabajar en sistema internacional, todo en sistema internacional. Usted puede considerar la velocidad kilómetros sobre hora, pero entonces el tiempo debe estar en horas y la distancia en kilómetros. ¿Ok? No puede trabajar el tiempo en segundos y la velocidad en kilómetros sobre hora, pues no le va a dar. Así de simple, ¿no? Ya va, que estamos admitiendo las personas. ¿Ok? Listo. Entonces, estas son las fórmulas respecto al movimiento relativo el movimiento uniformemente. Vamos a ver si no cambia ahora. Ahí cambió. ¿Ok? Movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien. Se nos van a presentar casos donde debo calcular distancias. ¿Ok? Entonces, fíjense, el móvil se desplaza del punto 0 al punto 1, consume un tiempo, lleva una velocidad. Después se desplaza al punto 2, a una velocidad, consume un tiempo, que ya sabemos cómo debe ser la velocidad, que es constante. Distancia igual, el tiempo es igual. Este símbolo significa, que es el símbolo delta, significa cambio. El cambio de la posición es la posición final menos la inicial. X1 menos X0. ¿Ok? Acá hay otro cambio de posición, que será posición final, en este caso X2 menos X1. Así usted va a calcular los cambios de posición. Lo mismo es para velocidad. Cuando voy a calcular velocidad es V2, velocidad final menos la inicial. Siempre en la final primero. Recuerde cómo se calcula la tangente. Y2 menos Y1, X2 menos X1. Aquí entonces es la final menos la inicial. Si va a calcular el cambio de velocidad final menos velocidad inicial. ¿Ok? Eso no debe olvidarlo. Las gráficas. Hoy no vamos a resolver gráficas, ya eso lo hicimos. Es para recordar simplemente que una gráfica posición-tiempo es una línea recta en el caso del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Es una línea recta. Entonces, la pendiente la tienen acá. ¿Cómo se calcula la pendiente? M es el símbolo de pendiente. En este caso, en este tipo de gráfica, la pendiente es la velocidad. Si el movimiento es acelerado y se grafica velocidad versus tiempo, la pendiente no es velocidad, la pendiente sería aceleración. Entonces se calcula, como ya dije, Y2 menos Y1, X2 menos X1, siendo Y2 y Y1 puntos cualquiera, X2 y X1 puntos cualquiera, o en el tramo que estoy interesado calcular la velocidad. ¿Okay? Pero en este caso, movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica es una línea recta. Vamos a ver, a plantear este problema. El problema de movimiento rectilíneo uniforme dice lo siguiente.
En un instante pasa por A un cuerpo con movimiento rectilíneo uniforme a 20 metros sobre segundo. 5 segundos después pasa en su persecución por el mismo punto a otro cuerpo animado de movimiento rectilíneo uniforme de velocidad 30 metros sobre segundo. ¿Cuándo y dónde lo alcanzará? Aquí se plantea simplemente la ecuación. ¿Ok? Vamos a hacer el estudio inteligente del problema. Entonces, tenemos el punto A por el cual va a pasar un móvil y después pasa otro móvil a distintas velocidades. ¿Ok? Lo que debemos calcular es la distancia que recorre cada móvil para determinar si lo va a alcanzar o no. ¿Cómo se hacen en las preguntas en este tipo de problemas? ¿Alcanzará la tortuga al conejo? Entonces usted tiene que calcular qué distancia recorre el conejo. El conejo recorrió 100 kilómetros y la tortuga 50 no la va a alcanzar. Nunca. Entonces usted va a inferir la respuesta de acuerdo al resultado. ¿Cuál es la fórmula que aquí es la clave? Obviamente esta. Aquí X es distancia. Entonces distancia, velocidad por tiempo. Vamos a calcular la distancia para el móvil A, para el móvil B. Una vez que yo determine la distancia, puedo determinar dónde van a alcanzarse. ¿Ok? Usted puede terminar de resolver el problema tranquilamente. Dos móviles parten en una misma dirección, desde dos puntos A y B. El carro que sale del punto B a 50 kilómetros por hora le lleva una ventaja de 60 kilómetros al de A, que va a 70. Muy bien. Entonces, ¿cómo se plantea el problema? Aquí la clave está plantearlo de la siguiente forma. ¿Ok? Cada uno de los móviles recorre una distancia X. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice acá. El carro que sale del punto B le lleva una ventaja de 60 kilómetros al de A. Entonces, ¿qué significa eso? Que la distancia de A es X más 60 kilómetros. Mientras que la distancia de B es simplemente la velocidad por tiempo. De tal manera entonces que usted tiene que calcular primero la distancia de B, después calcula la de A, sumándole lo que le dé acá, acá. ¿Sí? Ese es el planteamiento, no olvidarse de esto.
La fórmula es la misma. Entonces uno plantea el problema, pero no es necesario resolverlo, porque siempre en este movimiento rectilíneo uniforme la fórmula va a ser siempre la misma. Lo que aquí va a cambiar es esto, este detalle. Si este detalle se le olvida, pues evidentemente el problema le va a dar mal. Aquí, como en todos los problemas, puede ocurrir que esto se lo den todo en un... La señal es... Bueno, no se puede pronunciar la palabra realmente. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cuál es la característica acá? Que aquí la distancia sí va a cambiar. Ya no es distancia igual en tiempo igual. No. Lo único que es igual es que es una trayectoria rectilínea. ¿Ok? Pero aquí hay... la aceleración es constante, en este caso, en este problema planteado. ¿Ok? Pero la distancia cambia, la velocidad cambia, ¿ok? Respecto al tiempo. Por eso se llama acelerado. Cuando la aceleración es positiva, es acelerado. Cuando la aceleración es negativa, es retardado. Fórmulas. Vamos a empezar con las ecuaciones. Fíjense acá. En el sentido del dibujo, este es un movimiento retardado. ¿Okay? La velocidad es 6 metros acá, 4 acá, 2 acá. Acá debería ser 0. Entonces, este es un movimiento retardado. Esto, olvídelo. ¿Okay? Aquí la aceleración sí es menor que 0. ¿Okay? La aceleración es negativa. Pues. Si usted ve el diagrama al revés y la metro está bajando por el plano inclinado, sería 2, 4 y 6. En ese caso, la velocidad sí es mayor que 0. Y la aceleración también sería positiva. Entonces, fíjense, estas ecuaciones que están acá corresponden a un movimiento acelerado, no retardado. Fíjense que aquí los parámetros que entran es la velocidad inicial, la aceleración, y lo demás es tiempo y distancia. Como acá la velocidad es una y la velocidad final es otra, dicen que aquí es 6 y aquí es 2, o aquí es 2 y aquí es 6, en el sentido que lo vean, se plantean ecuaciones con velocidad final y velocidad inicial. Por lo demás, aceleración y distancia. De nuevo, velocidad final, velocidad inicial. Entonces, estas ecuaciones son aplicables si y solo si el movimiento es acelerado. Entonces, no confundir. Hay gente que hace toda una sopa con esto, entonces, cuando se le plantea un problema de movimiento rectilíneo uniforme, salen con una ecuación de estas. No. Y estas ecuaciones en el movimiento retardado cambian. Ya vamos a ver cuál es el cambio que hace. ¿Ok? Primero vamos a hacer un resumen. ¿Cómo hallaría la velocidad final? Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si la velocidad final la voy a calcular partiendo del reposo, como por ejemplo en caída libre, donde uno tiene un objeto
cuya velocidad es cero y la suelta, entonces el movimiento inicia objeto inicia un movimiento de caída, entonces la velocidad con que partió era cero, es distinta de la velocidad final. En ese caso, la velocidad final es aceleración por tiempo. Si lo que va a calcular es velocidad inicial, es velocidad final menos aceleración por tiempo, y no es un movimiento retardado. Lo que está haciendo acá es despejando velocidad inicial. Entonces, obviamente, esto que está positivo pasa a negativo. No porque vean este signo negativo lo va a confundir con movimiento retardado. ¿Ok? Si lo que necesita es el tiempo, entonces despeja el tiempo. Y será velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Aquí tienen las variables y la ecuación, ¿ok? Partiendo de la misma. ¿Ok? Un cuadro resumen, pero con las ecuaciones entre acelerado y retardado. Son las mismas. Obsérvela y vea cuál es la diferencia. Movimiento acelerado, la aceleración es positiva. El signo de las ecuaciones es positivo. Velocidad final, velocidad inicial más aceleración por tiempo, velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por tiempo, por distancia. Fíjense que esta ecuación relaciona la velocidad con tiempo y esta con distancia. Si tengo la distancia y no el tiempo, empleo esta ecuación. Si tengo el tiempo y no la distancia, empleo esta. Entonces, distancia igual velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Y esto es, este n significa para calcular en cualquier momento. ¿Ok? Estas ecuaciones son exactamente iguales, exceptuando el signo menos. ¿De dónde sale el signo menos? La aceleración es negativa. Vamos a ver. La aceleración es negativa. Si la aceleración es negativa, estos signos son negativos. ¿Ok? Y por supuesto, si usted va a despejar de acá, esto que está negativo pasa a positivo. Entonces, en este caso, la velocidad inicial será velocidad final más aceleración por tiempo. Y no es, en este caso, una ecuación